Hola, le doy la bienvenida a la clase número 2 del curso nivel 3. En la misma vamos a abordar los conceptos de técnica, táctica y estrategia, siguiendo al autor Riera Herrera. En el mismo vamos a hacer un recorrido histórico, también una distinción entre los diferentes conceptos. En muchas ocasiones se lo utiliza como forma similar, como si habláramos de la misma cosa. Entonces, aquí vamos a hacer un abordaje profundo en esta distinción, reconociendo sus componentes, distinguiendo sus partes y también la diferenciación entre estos conceptos. A la vez vamos a terminar haciendo una intervención o una puesta en práctica de cómo estos conceptos se los va a reconocer en las diferentes situaciones prácticas. Para la misma vamos a hacer una presentación que vamos a hacer el recorrido en la distinción de esos conceptos para luego hacer un abordaje específico para la enseñanza. A continuación vamos a abordar los términos estratégica, táctica y técnica. Lo mismo vamos a tratar de hacer un abordaje profundo en el cual vamos a distinguir los conceptos y clarificar qué corresponde a cada uno de ellos y buscando la aplicación en el ámbito deportivo. Iniciamos con que hay un problema que estos términos se usan como sinónimos. Entonces, ya sea por una influencia de los medios de comunicación o ya sea por la aplicación en diferentes deportes, lo que ha hecho que esos términos se hayan entrelazado y se estén mezclando y no logremos una distinción conceptual clara. Aquí lo que vamos a hacer es poder dar luz a estos términos y lograr un conocimiento profundo. Lo que vamos a iniciar es que toda acción humana tiene estos componentes, porque toda acción tiene un propósito, ese propósito se llevará a cabo y se va a realizar diferentes acciones para tratar de lograrlo. Tienen base estos conceptos en el ámbito militar y en el ámbito empresarial. En el ámbito militar es el planteamiento de las guerras, cómo se organizaban, cómo se gestionaba el conflicto bélico a través de sus recursos. Y en el ámbito empresarial es el posicionamiento de una empresa, es maximizar las ventas y cómo a partir de todo la búsqueda de ese objetivo tratan de gestionar sus recursos haciendo análisis del entorno, del mercado, de la competencia, cómo posicionar y toman su referencia en el ámbito deportivo desde estos conceptos. Haciendo un repaso general y rápido, estos conceptos tienen esa transferencia en el ámbito deportivo. Ahora vamos a abordar cada uno de ellos por separado, tratando de llevar a las situaciones prácticas y llegar a la enseñanza de estos conceptos y cómo se llevan a cabo en la práctica de un profe de educación física o un entrenador del handball en los niveles iniciales. Iniciamos con la estrategia deportiva. ¿Qué es la estrategia deportiva? Es el plan global que tenemos para alcanzar un objetivo principal. En este caso, la estrategia esta es un plan macro en el que no solamente es lograr el objetivo a corto plazo, que es un objetivo alcanzable, como podría ser ganar, como puede ser anotar, sino que va más allá de eso, en el cual el director técnico o el profesor va gestionando los diferentes recursos que tiene para idear un plan que va a tratar de conseguir un objetivo a largo plazo, ya sea un campeonato, una clasificación, evitar el descenso y bueno, diferentes objetivos que no son a corto plazo. Ahora, distinguimos tres componentes. El objetivo principal, la planificación previa y la globalidad. El objetivo principal es que todas las acciones de este entrenador va a estar dirigido a conseguir algo, en este caso podría ser el ascenso. También tiene una planificación previa, es antes de la acción. Entonces va a ver todos los recursos y analizar todas las posibles alternativas con diferente grado de temporalidad. En el caso de la globalidad, va a tomar en cuenta todo lo que respecta y todos los aspectos que hacen a la materia que está planificando y haciendo el plan. Entonces van a ver la selección de deportistas, las formaciones, qué características tienen sus jugadores, cómo es la alimentación, cómo es el terreno de juego, cómo son las circunstancias en que se está llevando la acción, cómo prevenir esas circunstancias a la hora de que se lleve a cabo. Entonces va a tener mucho detalle. Entonces esos componentes van a hacer a esa estrategia con el fin último. Y después tenemos la temporalidad que se divide en corto, medio y largo plazo.
Corto plazo sería una planificación semanal. En el caso del medio plazo sería una temporada anual y en el caso de plazos largos serían ciclos olímpicos, mundiales, que tiene que ver con algo que tiene que llevar mucha preparación para lograr esos objetivos. Ahora veamos algunos ejemplos. Entonces acá podremos ver un macrociclo, que es donde se planifica toda la preparación física de un equipo o para llegar a los playoffs. Después un análisis de video, estudiar cómo se resuelve el otro equipo, qué planteamiento vamos a usar, qué sistemas son favorables en relación a mis dirigidos y en relación al rival. Entonces se van a ir dando diferentes temporalidad y consecución de la planificación esta. Podemos planificar un partido, podemos planificar un campeonato, podemos planificar un año de trabajo. Luego, cuando hablamos de táctica deportiva, hablamos del combate. Riera dice que es la lucha, es el combate, es la acción directa en donde el jugador va a tratar de llevar a cabo esa planificación previa, ese plan, ese objetivo principal o global que queremos conseguir. Entonces acá podríamos decir, quiero conseguir el ascenso, por ende tengo que ganar muchos partidos, planificar cómo van a ser los entrenamientos a largo plazo e ir preparando al equipo para lograr ese objetivo. En este caso, en la táctica deportiva, es el combate, la lucha, es la acción, cómo se van llevando a cabo en tiempo real, cómo se adaptan a las diferentes situaciones y a la intervención de un rival. Aparece el rol de un oponente que va a impedir o va a tratar de impedir nuestras acciones. Acá se desprenden tres componentes principales, que son el objetivo parcial, el combate y el oponente. El objetivo parcial, ¿por qué objetivo parcial? Porque va a tratar de conseguir el objetivo último, principal o global, que lo va a tratar de hacer en diferentes consecuciones previas, como podría ser ganar un partido, tratar de conseguir algo principal, pero con la orientación al objetivo principal. Luego tenemos el combate, que es de naturaleza inmediata, que es tratar de conseguir superar las situaciones que se los presenta, adaptándose a todo el entorno. Y luego el oponente, que es el enfrentamiento directo con ese oponente que nos quiere tratar de impedir nuestras acciones. Y acá tenemos que distinguir entre táctica individual y táctica colectiva. La táctica individual es cómo resuelve la situación en tiempo real un jugador. En el caso de la táctica colectiva es cómo resuelven varios jugadores la situación que se le presenta. Acá vemos un par de ejemplos que en esta acción podríamos ver un 2 versus 2 y ese 2 versus 2 es el jugador poseedor tiene que decidir si lanza o si pasa la pelota en milisegundos o si sigue la penetración. Como también podría seguir la progresión y fijar a un defensor impar para lograr una superioridad numérica. Entonces todo esto pasa en una situación, en una acción mínima que va a estar orientada hacia conseguir el objetivo, en este caso parciales o con una dirección a un objetivo principal mayor. Ahora en la técnica deportiva se centra en la ejecución. La ejecución son las acciones que hacen a esta resolución táctica que va a llevar a cabo un jugador o varios jugadores, que son las ejecuciones que se van dando. ¿Qué acciones se van implementando para superar este combate, esta lucha que se planteaba en la táctica? Entonces acá distinguimos rasgos distintivos que son la ejecución, la interacción de la dimensión física y la eficiencia. La ejecución como la acción coordinada de los deportistas ya a nivel de qué acción quiere lograr, moverse, lanzar, driblear, pasar. Y en cuanto a la interacción con las dimensiones físicas, es como se adapta ese accionar al terreno de juego, a la característica del oponente, a la característica propia del sujeto que está haciendo la acción, a reconocer sus parámetros o su estado, su forma de ejecución o en qué estado está a la hora de ejecutar. Y luego todo lo va a hacer en relación a buscar una eficiencia y una eficacia de ese movimiento. Trata de ser lo más prolijo posible en cuanto a nivel biomecánico, de poder limpiar el gesto técnico
para lograr esta eficiencia y eficacia, controlando o tratando de alcanzar ese resultado deseado lo más preciso posible. Ahora, cuando hablamos en estas, acá pongo 3 imágenes que son de gestos técnicos, podríamos ver la distancia a la hora de hacer los pasos para un lanzamiento, el ciclo de paso, la distancia a no pisar el área, no cometer errores, no cometer infracciones. También podríamos ver el posicionamiento del cuerpo, cómo es las rotaciones, el grado de rotaciones, cómo lanzo, cómo recibo, el pulir el gesto técnico a partir de los detalles desde la biomecánica o los aspectos físicos. Principalmente se hace en repetición de los gestos, ¿no? Ahora hago una síntesis de estos componentes para hacer una clarificación directa. Cuando hablamos de estrategia, hablamos de planificación o plan. Ese plan va a tener en cuenta la globalidad de todos los aspectos que hacen o circunscriben el objetivo que tengo. A las personas, al entorno, a las características principales que voy a tratar de reconocer, destacar, distinguir para lograr un objetivo. Bien. Ese objetivo principalmente es macro, busca algunos objetivos de mayor rango o mayor duración, como podría ser ascensos, como podrían ser campeonatos mundiales, clasificaciones, que no tiene que ver solamente con ganar un partido, sino también tiene que ver con una consecución mayor de logros. En cuanto a la táctica, hablamos de una lucha, un combate o una acción inmediata, una resolución de una situación que se está presentando para lograr ese objetivo principal. Y acá donde aparece fuertemente el oponente que va a intentar impedir las acciones, y ahí donde viene la táctica que va a tener que adecuarse a los diferentes entornos cambiantes y para dar resolución. En cuanto a los gestos técnicos, hablamos que son las acciones que están presentes en esta lucha o combate y se van a ir viendo a través del medio y cómo se adecúan al medio para actuar de la mayor forma precisa, eligiendo el gesto técnico o la acción táctica más precisa para resolver dicha situación. Ahora vamos al campo de cómo se enseñarían estos conceptos en la práctica de un profe de educación física. Entonces, acá hay que aclarar que vamos a hacer un trabajo que va en sentido inverso. ¿Por qué? Porque la realidad del entrenamiento, si nosotros no podemos plantear una estrategia global si no tenemos jugadores que tengan los recursos técnicos y tácticos para poder desarrollarla. Entonces no podremos trabajar un plan maestro de conseguir un campeonato si los jugadores no tienen esos recursos necesarios. Entonces, ¿cómo sería el desarrollo de esta enseñanza? Sería en 3 fases. Uno, dándole herramientas a los jugadores para poder realizar las acciones y llevar a cabo los objetivos. Entonces, a medida que se van logrando y teniendo mayores herramientas, va a poder ir resolviendo las situaciones que se le presenten en el juego. Esto lo va a hacer principalmente a través de la repetición de los gestos técnicos, centrando la mirada en la biomecánica o en los gestos, puliendo las fuerzas, las aplicaciones de fuerza, el equilibrio, las rotaciones, viendo los ángulos, tratando de corregirlo, siendo lo más eficiente esas acciones, para luego tratar de transferirlo a situaciones prácticas. ¿Qué pasa? Estas acciones están supeditadas a lo que pase en el juego. Entonces vamos a tener que hacer una técnica flexible que se pueda ir adecuando de la mejor manera a las situaciones que se van presentando. En la fase 2 tenemos la resolución de los problemas, que es este cuerpo a cuerpo, llevar a cabo esos planes, y también va a tener que tener en cuenta mucho el leer lo que está sucediendo en esta situación. Entonces, vamos a tener que adecuar estas técnicas o estas acciones que vamos a tener que llevar a cabo para resolver la situación, y la vamos a tener que encuadrar analizando las diferentes situaciones que se le presentan con la intervención del oponente. Entonces ahí es principal o prioritario la toma de decisiones y la lectura del entorno. Y por último, la incorporación de un sistema global integrando la estrategia. Quiere decir, a partir de que dominamos los gestos técnicos
lo podemos llevar a situaciones prácticas controladas o de juego más sencillo. Podemos recién ahí plantear un plan o un sistema de estrategia para que se pueda contemplar y llegar a conseguir una planificación detallada, como podría ser las asignaciones de roles, un sistema de juego, ya sea defensivo u ofensivo, y gestionar todos los recursos que tenemos como un equipo. Entonces el entrenador va a tener que diagramar cómo van a ir utilizando o organizando los recursos que tengan cada jugador, después la relación entre los jugadores, la relación con el entorno y analizando la intervención del rival o las características del rival. Por ende, vamos a ver acá que la estrategia tiene que ver que el entrenador planifica la jugada que ya está ensayada para aislar el defensor, para maximizar el provecho, sacar más provecho a las situaciones. Entonces, bueno, entonces acá se van a ir utilizando como un estratega, como un creativo para ir brindando instancias favorables, ya sea en un juego como para tratar de lograr el objetivo. En cuanto a la táctica, se va a tratar de ejecutar este plan. Y bueno, esto depende de todas las capacidades técnicas de los jugadores y la actuación táctica o la resolución en la situación presente. Entonces ahí vamos a tener que ir trabajando la percepción y la toma de decisiones a partir de lo que leemos del entorno. En este caso podríamos ver qué palo está cubriendo el arquero, por dónde tiro, qué acción me está tapando, si amago, si no amago. Y bueno, y el gesto técnico es la realización final después de tomar la decisión. Tomé la decisión de lanzar a dónde no está el arquero, cómo evalúo la situación, y ahí elijo el gesto técnico apropiado, que podría ser lanzamiento de hombro, rectificado bajo cadera. Podríamos lanzar de diferentes tipos o también con la temporalidad, si se suspende más en el aire, si acompaña el movimiento, si amaga, y se van a ir aplicando los diferentes conceptos. Lo que sí tenemos que entender que esto están relacionados un concepto con otro. La estrategia es el plan global que guía, la táctica es la resolución de las situaciones y cómo voy llevando a cabo estas acciones, y después la técnica es la acción, la ejecución final para tratar de lograr el objetivo parcial, que sería convertir, superar al oponente, pequeños objetivos previos que hacen a ese objetivo final. Lo que sí tenemos que ver es que hay que entender la diferencia para desbloquear un mejor análisis, hacer un foco y reconocer estos conceptos para aplicarlo de una mejor manera. Y también esto va a influir en la enseñanza y en el rendimiento del equipo. Hasta aquí vamos a llegar con los conceptos, luego vamos a estar viéndolo desde las situaciones prácticas y cómo estos conceptos se aplican también en los juegos, en los deportes y en la enseñanza principal del handball.